Olá, eu sou Betty Adanha, este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração, for subtitles in English, clique on settings. Vamos a ver hoy tres cosas, como te había dicho. El río Turia, la ciudad de las artes y antes de irnos a la playa pasamos por el centro y te muestro la catedral rápidamente. El río Turia abraza la ciudad. Tiene 110 hectáreas, va de 8 kilómetros, que va desde la cabecera hasta el mar. Pero en 1957 hubo una inundación, murió mucha gente, entonces decidieron desviar el cauce del río y hicieron jardines urbanos, que son los jardines urbanos más grandes de España. Lo entregaron a diversos equipos urbanísticos. Entonces hay varias cosas diferentes en varios tramos, ¿no?, del río Turia. Hay lugares que hay campos deportivos, canchas de fútbol, de béisbol, hay lugares para la gente se entrena para correr, gente que camina en bici, gente que anda en patines, otros que traen perros, hay fuentes, lagos. De nuevo, si ustedes quieren ver, escribime, yo te mando fotos. ¿Te acuerdas cuando yo hice Alaska, que estaba con estas flores atrás, que eran las Bougainville, que eran las Santa Rita? Bueno, yo estaba dentro del río, del cauce del río. Y hay naranjos plantados, palmeras, jazmín del país, muchas flores también. Hay varias, los puentes son diferentes porque vas a ver, yo te voy a llevar a una puente que me encanta, que es la Puente de las Flores. Ahí el año pasado hacen ferias. El año pasado fui a la feria de vermú. Hay varias clases de vermú muy interesantes. Y hay exposiciones, un montón de cosas. Hay paradas de metro iluminadas con luces, los puentes con górgolas. Hay otros que tienen como si fuera un deck de madera, hay otros que son tipos con trabajos de esculturas muy distintas, más anchas, más angostas, en fin, muy bonitos. Dentro del río está el Palacio de la Música. Aquí vamos a pasar y voy a parar y te muestro. Siguiendo está la Ciudad de las Artes y de la Ciencia, que es un complejo arquitectónico enorme, que llevaron 2 años para construirlo. En 1996 empezaron por 2 arquitectos españoles. Uno es Félix Candela, que ya ha fallecido, y el otro es Santiago Calatrava. Este Calatrava es el mismo que hizo el Museo de la Mañana en Río, en Brasil. Es el mismo. Él, después que hizo arquitectura acá en Valencia, hizo ingeniería civil en Zúrich, Alemania. Es un complejo formado por 4 edificios. Este que te voy a contar ahora fue entrega en 2005 y hay 4 salas de óperas, recitales, presentaciones artísticas y demás. Después hay un museo que se llama el Museo del Laboratorio, como si fuera, es un museo, ¿no?, de ciencias, donde hay una parte que puedes interactuar. Después hay uno que se llama el Ágora, que tiene una forma como si fuera una cosa, un trapecio así, todo azul oscuro de afuera, con unas cosas locas de afuera. Está el Oceanográfico, que es como si fuera como si fuera un acuario con 110.000 metros cuadrados, el tamaño. Tiene 45.000 animales adentro de ese acuario y hay 500 especies. Hay tiburones, tortugas, mantarrayas y, bueno, y pescados, ¿no? Hay un restaurante submarino, 30 euros por persona cuesta. Las entradas empiezan desde 8 euros. Pero hay miles, porque por ejemplo, las personas con más de 65 años tienen descuentos, discapacitados tienen descuentos, si venís en grupo hay descuentos. Hay un montón de combinaciones, si vas a 2 de estos hay otro precio, si vas a uno, bueno, en fin. Es difícil saber cómo es, ¿no?, pero arrancan de 8 euros. Y hay también un planetario que ellos llaman de hemisférico. Y ahí
Tiene una pantalla de 900, una pantalla que es cóncava, de 900 metros cuadrados. Es una cosa impresionante. El complejo es muy bonito, a la noche es más lindo todavía, con muchas luces, y es muy grande, muy grande. Yo te estoy contando todo eso ahora porque vamos a pasar, y hace muchísimo calor, y yo te voy a explicar las cosas. Prefiero explicarte acá, porque no sé si va a haber mucha gente, no sé si va a estar muy caluroso, entonces a lo mejor pasamos callando porque ya te conté cosas. Si terminamos en la playa, parece una buena idea. Ahí a la playa vamos a ir a un bar elegante que está frente a la playa, tiene una pileta grande con reposeras sumergibles que están sumergidas en la pileta. Y ya está. Y después te cuento al final algo más, conversamos, ¿no? ¿Te gusta? Acá empezamos a ver el río Turia. Qué pena, el semáforo se puso en rojo y los autos están acá y no me dejo mostrarte los dos lados del Puente de las Flores. En el año 2006 estuvo el Papa aquí y entonces cambiaron las flores para los colores amarillo y blanco, que son los colores de la bandera del Vaticano. Ellos mantienen estas flores así o las cambian, parece ser que 3 veces al año. Esta es la parte para los peatones, que vamos a cruzar el puente del otro lado. Te cuento que acá en este lugar bajaron las escaleras en el mes de abril o mayo del año pasado. Acá armaron una feria de vermut, solo había vermut. Esa es una avenida bastante importante de Valencia. Estamos en un barrio elegante. Aquí bajas, ¿ves? Para entrar al río. Puedes ir en bici o caminando. Acá hay un lago. Todo eso está adentro del río. El río Turia es muy largo, abraza la ciudad y llega hasta la playa. Va desde la punta de la ciudad, Mislata, en donde hay el parque biológico, ecoparque, y vas caminando hasta la playa. Todo eso que estás viendo es dentro del río, es el río Turia. Hay pedazos diferentes de otros, lugares diferentes dentro del río. Todavía estamos dentro del río. Acá está el Palacio de la Música, que como yo te decía, está dentro del río Turia. Allá más adelante está la Ciudad de las Ciencias y del Arte, para donde vamos a ir. A pesar de que el río con agua no existe más, sigue siendo la referencia. La gente dice, después del río, en el tercer puente del río, antes del río, así lo dice, así lo llaman. Es una parte más moderna de Valencia por acá. Estamos muy cerca del Museo de las Fallas, pero no voy a ir contigo, porque si te muestro todo, no vas a venir a Valencia, ¿no es verdad? Yo quiero mucho que vengas. Acá dan óperas, hay cines, hay no sé, un acuario adentro enorme, gigantesco, en donde hay como para los chicos una especie de una camita. Entonces ellos pueden tirar la siesta
ahí adentro, junto con los pescaditos, pescados grandes, pero solo para niños. De este lado puedes ver el río, o sea que el Centro de las Artes y de la Cultura abraza, o sea, el río lo abraza. Uy, qué lástima, me parece que está todo cerrado, no se puede entrar acá. Puedo cruzar por el otro lado. Acá hay un restaurante, pero ya está cerrado. ¿Ves? Ahí dice Palacio de las Artes. Estamos viendo al revés porque estamos por detrás de las letras. El hemisférico. Entonces, ahí es donde está, ahí en esta parte toda redonda que ves adelante mío, es como si fuera para ver el cielo. ¿Cómo se llama? Bueno, voy a hacer un giro así 360 grados para que tengas una idea, ¿no? Mejor. Para ver las estrellas, que es el cielo. Ahí me olvidé el nombre. Y acá lo dice hemisféricos, pero... Y allá al fondo es el acuario. Allá atrás sigue el Museo de la Ciencia, que pasa por detrás del hemisférico, ¿no? Dentro también alquilan, ¿ves? Las patinetas eléctricas, bicicletas, los autitos, todo eso es alquilado para recorrer acá este lugar que es inmenso. Acá está el museo. Y se dice... Bueno, en fin. Voy allá arriba, veo que hay una persona. Yo querría haber subido arriba. Bueno, por fin llegamos. Vamos a ver si se puede entrar o no, cómo es la cosa. Hay películas 3D, en fin, vamos a ver cómo es. Yo voy a poder... y acá se ve mejor el centro de eventos, que yo te dije todo azul, donde hay varias clases de eventos, música, patinación, en fin, vamos a ver acá si yo puedo entrar. Allá a lo lejos, no sé si logro mostrar. Allá adelante hay un restaurante submarino, pero solo se puede entrar con reserva. Yo no hice reserva ni sabía que existía. Ahora vamos a pasar por el centro, te muestro la catedral, te muestro zumo de horchata, que es muy famoso acá. Acá estamos en la Plaza de la Virgen, no, Plaza de la Reina, donde está la Catedral de Valencia, y en esta catedral está el Santo Grau. Atrás de la catedral hay un barrio muy diferente, está siempre tranquilo. Específico de Valencia. Dime, señora, buenos días. Buenos días. ¿Le puedo filmar? Si esperas un poquito que quite los trastos y me apañe yo, sí. Está muy bonita, está elegante. ¿Puedo mostrar acá el zumo de horchata, por favor? La señora se va a poner la mascarilla la más bonita. No, pues blanquita mejor que negra.
Bueno, a ver el zumo de horchata que parece una leche. Y tiene la frutita para comprar a la gente. No, frutitas como estamos con el COVID no tengo, Ay, no está no tengo expuesto. sueltas. Ay, a ver si hay una foto tampoco, ¿no? Sí, mira, aquí tienes una foto. Ay, a ver. No sé si se verá bien, míralo. Ah, sí, Es como como si una fuera- pequeña patatita chiquitina. Y una nuez, un maní. ¿No es Sí, cierto? más o menos. Bueno, Pero más y es arrugadita. específico de Valencia, ¿no es verdad? La horchata. Es típico de Valencia, se cultiva en Valencia, Bueno. pero originaria de África. Ah, eso yo no sabía. Bueno, muchas gracias, De ¿eh? nada. Adiós. Adiós. Es muy rico. Hay por todos lados los carritos que venden zumo de horchata. Ah, y se come normalmente con fartón, ¿no es verdad? Sí. Se come con fartón. Bueno, estamos en la Plaza de la Virgen. Un club muy elegante que da a la playa. Con una pileta con reposeras sumergibles. Hay una música, ambiente muy lindo. Realmente es muy bonito el lugar, muy bonito, muy acogedor y a la vez elegante. No sé si llegan a ver. La verdad no es un club, es un bar, un restaurante. Que el agua está preciosa. C'est que en Europe, il y en a quand même pas mal encore des moyens. Hay todas las nacionalidades acá, es increíble. Muchos alemanes, bueno, en realidad los alemanes están concentrados, no, alemanes sí hay, rusos, los rusos están concentrados en Alicante. Para que tengan una idea, el otro día vi un documentario que decía que 40% de las viviendas vendidas en Alicante el 40% pertenece a los rusos. Bueno, no sé si escuchaban, hay franceses hablando, hay mucha gente, muchos extranjeros que vienen a Valencia. ¿Sabes que acá hay 320 días de sol al año? 320 días. Es impresionante. Acá están las paellas más o menos para que tengas una idea de precio. Ojo que el que convierte no se divierte. La paella negra a mí me encanta. Hay un restaurante acá cerca que hace paellas al carbón. Es muy rica, muy rica. Te muestro del otro lado. A ver si ves 10,50, 11. La negra sale 12,50. No. Sale 11 la negra, perdón. 11 euros. Me parece que acá hay otras. A partir de 2 personas. Era eso. Ahí eso para 2 personas, están diciendo acá al lado. Es un poco más caro porque estamos en la playa, ¿no? Por acá. Vale, que eso por paella y luego la Yo que soy adicta al mar, está espectacular, la temperatura debe estar muy buena. Sardinas a la brasa, 5 euros. Ya estamos en el fin del día, del paseo nuestro, y el día también se está yendo, ¿no? Son casi las 9 de la noche. Y yo quisiera corregir primero una cosa, que lo que yo dije en el video anterior no es carrera de toros, es corrida de toros. Lo que se llama carrera de toros es lo que pasa en Pamplona cuando sueltan los toros por la calle. Te explico por qué elegí Valencia para vivir. Porque Valencia tiene playa, tiene una gente especial, tiene excelencia en salud y aeropuerto internacional. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer todo el cariño de la gente que me ha brindado hasta el momento, de la gente que he conocido, de la gente que está en el vagón del tren de mi vida.
Lo primero fue una persona que me abrió las puertas de su departamento y después abrió la puerta de su corazón. Una persona con la cual tengo relación hasta el día de hoy. Parece que nos conocemos desde hace mucho. Es una persona muy querida que me entiende con poco tiempo de conocimiento. En un momento que yo estuve en Valencia bastante, hace un poco debilucha, digamos, esta persona estuvo conmigo al lado. Después el hombre que me alquiló el departamento, el primer departamento acá, fue muy gentil, me dio descuento, me dijo que yo podía quedar después del tiempo programado. Un día tuve problemas con Wi-Fi, me dijo, vení, yo te abro la puerta, entras y arreglas tu vida acá. Me dio una carta de referencia para que yo pudiera alquilar otros departamentos. ¿A vos te parece eso? Impresionante, impresionante. Me trajo una torta una vez de la panadería, de la nada. Bueno, el segundo, ahora donde está ese departamento, también súper gentil. Me dio una semana de cortesía. Me ofreció sábanas y toallones, que los tengo hasta el día de hoy, aunque los negocios ya están abiertos. Siempre me preguntan si estoy bien, si necesito algo, si está todo listo, qué sé yo. Es un amor de persona. Conocí una vez estábamos en un bar, había una persona argentina con ciudadanía italiana, había un búlgaro, una española, yo y una persona de Francia. Todos nos reíamos, contábamos las culturas de su país, contábamos qué se come en Navidad, qué sé yo, cualquier cosa, con buena onda. Y a pesar del coronavirus, a pesar de la crisis económica que toca el país, a pesar de todo, pero hay buena onda, nada de protesta contra nada, toda la gente se ríe. Y al final me pagaron la cuenta, lo que yo había consumido este día, ¿no? Un día estaba caminando y había visto un mozo sirviendo cava a una persona con una copa, con una distancia así, y yo quería buscar mi teléfono para filmar esto porque era espectacular. Y no busqué el móvil, qué sé yo, y me fui. Cuando pasé por la mesa de ellos les dije, ay, ¿sabes que quería haber filmado, pero no encontré el móvil y seguí caminando? Y ellos, era una parejita, me llamaron, venga señora, venga, yo ya había pasado, no paré para decir eso, seguí de largo. Venga señora, venga. ¿No quiere tomar la cava con nosotros? Dije, no, gracias. No, entonces un poquitito, usted de este lado y yo de este lado. No, o sea, a lo que yo voy es la actitud de la gente hacia mí, ¿entendés? Es la actitud, la gente me brinda un cariño, me siento tan agasajada, ¿no? Esa es la palabra, tan abrazada, tan querida, que me sonríe, me abren las puertas de la nada. Un día estaba también, fui a la playa con una persona que me regaló su pareo. ¿Puedes creer? Así de la nada también. Yo me dijo, no, esta misma persona me invitó para ir a pasar año nuevo, ¿no? 31, en el desierto de Argelia. Conocí a una chica en la calle que me enseñó a hacer, con quien yo hice la primera transferencia de dinero de Brasil hacia España, en un aplicativo en el teléfono. La conocí así en la calle. Después me presentó su familia, ellos tienen un restaurante en Ruzafa. Pero es que las puertas se me abren, sí, pero yo no hago esfuerzo. Y aún acá, yo llegué estoy en un restaurante acá y yo estábamos poniendo los manteles para la cena. Yo dije, yo no voy a cenar, quiero tomar una cerveza. No, señora, siéntese tranquila, quede el tiempo que quiere, que lo necesita. Y todo es así, es impresionante. Hice un viaje hace casi un año con un grupo a Egipto y hasta el día de hoy que mantenemos contacto. Hay una pareja que está cerca mío, porque los demás viven en otras ciudades de España, igual mantenemos contacto. Hay uno en Londres, hay otros en otros lugares, en Chile, hay en Tenerife, o sea que están en otros lugares, no acá. Pero hasta el día de hoy que mantenemos contacto, esta pareja que está muy cerquita de acá, ya fui a la casa, ellos ya vinieron a la mía, ya salimos, cenamos y son personas con las cuales sé que puedo contar. Así que yo agradezco inmensamente todo ese cariño, la sonrisa, el hecho de que me hacen sentir muy cómoda, muy protegida, muy acompañada. Y no hay cosa más linda que eso. Es gente especial que te contagia. Te doy un beso. Espero haber tocado tu corazón profundamente, así como ellos me han tocado el mío. Y llegué a la conclusión que la vida no es un viaje organizado.
¿Sabes lo que es la vida? La vida es una aventura. ¿Entendiste? Aprovechar, vivirla. Vivirla porque es muy linda. Vivir es lo más lindo que hay en la vida. Hay que agradecer. Yo me siento bendecida. Te doy un beso y nos encontramos a veces ¿en dónde? En Turquía. ¡Tananana! Fue el primer viaje que yo hice en la vida. Sin internet, sin nada, en 1990, antes de Marruecos. Imagínate todo lo que ha pasado, ¿no? Nos vamos a reír un poco juntos de nuevo, ¿no es cierto? Un beso del corazón. Un beso enorme, un abrazo fuerte, profundamente sentido. Y gracias a toda esta gente que está acá y a los que están allá, del otro lado, y que me siguen. Chao.